Leyendas de Michoacán. La Cañada de las Vírgenes. En Uruapan, en medio de dos cerros de la Sierra Madre Occidental, existe una cañada, en la cual un arroyo de agua cae sobre un estanque cristalino de color verde. Cerca de este lugar existen 3 piedras, 2 tienen forma de cama y una de ellas tenía forma triangular. La leyenda cuenta que en este sitio habitan los espíritus de mujeres que esperan que algún hombre se arroje a nadar al lago para que lo arrastren hasta las profundidades, donde éste morirá ahogado. Se cree que se trata del espíritu de mujeres vírgenes que fueron sacrificadas por los aztecas durante la época prehispánica. Las jóvenes eran recostadas en las piedras en forma de cama. Les sacaban el corazón y las arrojaban al lago para ofrendarlas a sus dioses. En 1975 llegó a Uruapan Carlos de la Bastida, funcionario del gobierno borbónico, es decir, una dinastía real de origen francés, que llegó a buscar cultivos de tabaco que eran ilegales en España. Acompañado de su hijo Ignacio y 3 personas más, Carlos recorrió todo el sitio hasta dar con la cañada, de la cual quedó impresionado por su belleza. Al ver las cristalinas aguas, se metió a nadar junto a su hijo, mientras las 3 personas se quedaban afuera esperándolos. Repentinamente, Carlos e Ignacio fueron arrastrados a las profundidades del agua, jalados por varias decenas de manos. Ahí vieron a 30 hermosas mujeres, las cuales estuvieron a punto de sacarles el corazón. Sin embargo, hicieron un pacto. Le dijeron a Carlos y a su hijo que les perdonaban la vida a cambio de que subieran a la superficie y le sacaran el corazón a sus acompañantes, para que murieran como ellas lo hicieron en el pasado. Al aceptar el pacto, Carlos y su hijo Ignacio salieron de la cañada, acostaron en las piedras a sus acompañantes y les sacaron el corazón. Después de ese evento, Carlos se dirigió a la Ciudad de México para renunciar al gobierno. De inmediato se dirigieron a Coruña, en España, donde se encerró junto con su hijo, Ignacio, a un convento. Muchos años después, el cuerpo de Ignacio fue encontrado colgado de un árbol de la cañada. Se cree que regresó para purgar la culpa que sentía por el asesinato de sus acompañantes. El Hospital Fantasma de Morelia. En la capital del estado, en Morelia, existe un hospital que sigue en funcionamiento y que muchas personas aseguran que ocurren fenómenos paranormales muy aterradores. Comentan que en el quirófano del nosocomio, a altas horas de la noche, aparece un hombre que cruza las paredes mientras emite gritos desgarradores, como si ese espíritu hubiera sufrido durante una operación en la cual falleció y que, hasta el día de hoy, no ha conseguido el descanso. En la morgue donde se llevan los cadáveres de las personas que fallecen en cirugía, se comenta que se escuchan ruidos aterradores, sonidos de ventanas que se parten, así como el rechinido de muchas puertas y muchas gavetas, como si se abrieran o se cerraran misteriosamente. Los trabajadores comentan que al revisar el lugar, sienten un ambiente pesado, como si alguien los observara todo el tiempo. En el salón de cuidados intensivos, ubicado en el 8º piso, los pacientes comentan que han visto la aparición de una mujer de bata blanca que deambula entre los pasillos y que, a su paso, va dejando manchas de sangre, tanto en el piso como en las paredes, hasta que desaparece misteriosamente. Se cree que es el espíritu de una mujer a la cual le trasplantaron un riñón, pero este no funcionó correctamente. Ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo le quedaba de vida, la mujer decidió quitarse la vida. La Catedral de Morelia. Se trata de un recinto religioso construido entre los años 1660 a 1744. En este sitio existen una gran cantidad de leyendas. Una de ellas cuenta que hace mucho tiempo
unos ladrones ingresaron a la catedral para robar las reliquias que se guardaban en una de las habitaciones. Lograron saquear el sitio sin ser descubiertos gracias a un túnel que atraviesa la ciudad, que conectaba la loma de Santa María con la entrada del recinto religioso. Después de 3 años, los religiosos se dieron cuenta que les habían robado muchos artículos de la iglesia. Cuando descubrieron a los ladrones, estos escaparon por el túnel. Los clérigos los persiguieron y repentinamente un temblor lo derrumbó, encerrando a los clérigos. Después de ese momento, los habitantes aseguraban que escuchaban gritos de dolor y de agonía provenientes de los túneles. Algunos creen que se trataba del espíritu de los religiosos fallecidos. Sorprendentemente, los ladrones nunca fueron localizados. Parecía que habían desaparecido misteriosamente. La Dama de la Cascada. En Tepuxtepec existe una cascada conocida como El Salto, de la cual se cuentan muchas historias de ultratumba. Los pobladores cuentan que se aparece una mujer. Su cabellera larga es de color negro, la cual le llega más debajo de la cintura. Su piel es completamente blanca, casi del mismo color del vestido que porta. Se dice que emite lamentos desgarradores que causan un escalofrío indescriptible a las personas que la escuchan. Existe un testimonio de un grupo de jóvenes que tuvo un encuentro con este espectro. Ellos comentan que una noche se dirigieron a la cascada a nadar. Pasada la medianoche, los chicos vieron que a lo lejos se acercaba una mujer que portaba una túnica blanca. Cuando se dieron cuenta de que se aproximaba al lago, se alegraron de que podrían verla nadar. Sin embargo, entre más se acercaba, inexplicablemente fueron inundados por un escalofrío estremecedor. Los chicos se paralizaron al escuchar sus estrepitosos sollozos y además se dieron cuenta que se acercaba flotando. Aterrados, salieron del agua y desnudos se dirigieron a sus casas. Al día siguiente del encuentro, no podían conciliar el sueño y cuando lograban hacerlo, tenían unas espantosas pesadillas. Al ver la situación, las madres le pidieron ayuda a una bruja para que los curara del susto. Mediante un ritual, la hechicera logró que los jóvenes volvieran a la normalidad. Desde entonces, nadie se ha acercado a la cascada a altas horas de la noche para no tener un encuentro con ese espectro tan aterrador. El Callejón del Diablo. Cerca del río Lerma existe un callejón llamado Brinco del Diablo, debido a que hace muchos años este ser se apareció en ese lugar y raptó a una mujer. La historia comienza cuando Raquel, en el balcón de su casa, como cada noche, esperaba a su amado llamado Ruiz, quien era un mariachi que había enamorado a la mujer con su hermosa voz. Esa noche, la luz de la luna iluminaba su impaciente rostro, y aunque era más de la medianoche, ella confiaba en que Ruiz llegaría montando su caballo desde un lugar lejano, conocido como Yurecuaro. Sin embargo, el tiempo pasaba y no se veía rastro de él. Las calles estaban iluminadas por la luz de la luna. A lo lejos se escuchaba el ladrido de los perros, que emitían de forma más ansiosa que de costumbre. Repentinamente, a lo lejos, se escuchó el galopar de un caballo. Entonces se dio la vuelta y en una esquina vio a un jinete que se acercaba apresuradamente a su balcón. Cuando llegó, el hombre exclamó que, debido a un pequeño percance, se le había hecho tarde, pero al fin había llegado. Raquel observó el rostro del hombre y efectivamente era Ruiz. Sin embargo, había algo diferente en él. No podía explicarlo, pero sentía algo macabro y misterioso. Y en vez de sentir esa emoción y alegría de siempre, la muchacha empezó a sentirse estremecida. Al sentirse incómoda, la mujer le pidió a Ruiz que se fuera, ya que se sentía mal y tenía ganas de rezar. Por el contrario, Ruiz se exaltó y le dijo que no se iría, ya que Raquel sería suya por toda la eternidad. Inmediatamente, a lo lejos,
se escuchó una dulce voz. Raquel comprendió que la persona que se acercaba a lo lejos se trataba del verdadero Ruiz, aquel hombre que la había conquistado con su guitarra y su melodioso canto. Espantada, volteó a la parte baja de su balcón, sin comprender quién era el que se encontraba ahí y por qué estaba suplantando a su amado. Rápidamente, el demonio se quitó el disfraz, brincó hacia el balcón, tomó a Raquel de la cintura y montó junto con ella a su caballo. Al pegarle a la criatura, ésta dio un salto increíble que superó las paredes que rodeaban al callejón y rápidamente se perdió entre la neblina que surgía del río. Desde ese momento, nadie volvió a ver a Raquel y el callejón fue conocido como el Brinco del Diablo. La mano en la reja. En una casa ubicada en la calzada Fray Antonio de San Miguel, en Morelia, hace muchos años, habitó don Juan Núñez de Castro con su hija Leonor, la cual era una chica muy hermosa. Don Juan conoció a una mujer de nombre Margarita Estrada, de quien se enamoró y se casó poco tiempo después. Doña Margarita tenía envidia de la belleza de Leonor, por lo que todos los días la mantenía encerrada en una habitación haciendo los labores del hogar. A pesar de esto, Leonor se las ingeniaba para escaparse al santuario guadalupano, para ayudar a sanar las heridas de los fieles. Ahí conoció a un joven llamado don Manrique de la Serna, del cual se enamoró profundamente. Don Manrique le correspondió y platicó con el padre de Leonor, al cual le pidió la mano de su hija. Don Juan le dijo que si presentaba una carta escrita por el virrey en donde pidiera que diera a su hija en matrimonio, le daría permiso de casarse con el joven. Don Manrique aceptó el trato y después don Juan salió de viaje. Ese mismo día, Leonor y Manrique quedaron en verse en la noche, en la reja que estaba en la habitación donde doña Margarita la encerraba. Llegada la noche, Manrique se acercó a la reja y Leonor le sonrió. Para que no fueran molestados, mandó a su mozo disfrazado de fraile y con la cara pintada de calavera para que diera vueltas por la calle. Así, si las personas se acercaban, saldrían corriendo al pensar que se trataba de un ánima en pena. Al día siguiente, Manrique partió a la Ciudad de México para pedirle al virrey la carta. Mientras tanto, doña Margarita, que estuvo espiando, descubrió la verdad. Detrás del espíritu del que todos hablaban, y aprovechando que no estaba en la ciudad don Juan y Manrique, encerró a Leonor en su habitación, sin darle de comer ni de beber. La joven sacaba su mano a través de la reja para pedirles a los transeúntes un poco de comida para poder sobrevivir. Cuando los vecinos le preguntaban por la situación a doña Margarita, ella comentaba que Leonor había perdido el juicio por la ausencia de su padre. Mientras tanto, Manrique logró conseguir la carta del virrey. Enseguida emprendió su viaje de vuelta a Morelia. Curiosamente, llegó a la ciudad el mismo día que llegó don Juan, el día del Corpus Christi. Manrique le mostró la carta a don Juan y éste accedió a darle la mano de su hija. Ambos se dirigieron a la casa y cuando llegaron, doña Margarita no estaba. Don Juan mandó a un mozo a buscar a su hija. Cuando finalmente la encontraron, quedaron estupefactos al darse cuenta que la joven había muerto de hambre. Al saberse la noticia, el padre, la madrastra y los criados fueron detenidos. Manrique visitó a Leonor con las ropas que le había comprado para la boda y la sepultó en la iglesia de San Diego. Después de ese momento, y hasta el día de hoy, se dice que en la actual casa se puede escuchar una dolorosa voz pidiendo alimento. Incluso, algunos han comentado que han visto la silueta de una mano aparecerse en la reja. La misa de los espectros. Una noche fría, mientras los michoacanos descansaban en sus hogares, las campanas del templo de la Purísima empezaron a sonar. A muchas personas se les hizo raro, ya que no se acostumbra a ofrecer misas a altas horas de la noche. Sin embargo, una mujer que tenía una enorme fe, sin importarle la lluvia ni la hora, acudió al llamado y entró al templo. Para su sorpresa,
Al entrar a la iglesia, las bancas estaban llenas de personas. Buscó un lugar y se arrodilló para comenzar con los rezos. Sacó su libro de oraciones y se concentró tanto en él que no se percató de lo que ocurría a su alrededor. Cuando la celebración terminó, la devota, al levantarse de su lugar, se percató que ni las personas, ni el cura, ni los monaguillos eran personas vivas. Todos eran almas en pena que estaban rezando para que se les otorgara el descanso eterno. Sorpresivamente, la mujer no sintió miedo. Al contrario, en su interior sentía una tranquilidad y una paz indescriptibles. Al día siguiente, le contó al cura de la parroquia lo que había vivido. Este le dijo que el sacerdote que dio la misa era un religioso que quedó en deuda con algunas misas antes de morir y cumplía con su deber oficiando algunas celebraciones ante los espectros para que éstos pudieran encontrar el descanso eterno. La mujer lechuza. En distintas regiones de Michoacán, se dice que existe una mujer nahual que succiona la sangre de sus víctimas, especialmente de los niños recién nacidos. Durante el día es una persona normal, pero en la noche se transforma en una lechuza debido a los poderes que el diablo le otorgó después de realizar un pacto. A esta criatura se le conoce como chorca. Los habitantes de Michoacán cuentan que existen muchísimas chorcas por todo el territorio. Existen varios relatos que hablan acerca de una mujer. A continuación, te presentaremos algunos de ellos. A las afueras de un pueblo, vivía una mujer de aspecto joven y delgada, con un hermoso rostro y una piel muy pálida. Las vecinas decían que se trataba de una bruja, debido a que parecía que nunca envejecía. Un día, un leñador que iba junto a su perro pasó frente a la casa y al ver a la mujer le pidió un vaso de agua, quien se lo otorgó con gusto. Sin embargo, el perro empezó a ladrarle desesperadamente a la dama. El leñador le entregó el vaso a la mujer y siguió con su camino. Esa misma tarde, la mujer del leñador dio a luz a un bebé. Cuando el leñador llegó a su casa, se alegró al escuchar el llanto de su hijo. Corrió y abrazó a su mujer. De inmediato salió a buscar al párroco para que bendijera al infante. Pero al llegar a la iglesia, le dijeron que había salido a un pueblo cercano y que regresaría la mañana siguiente. Por lo tanto, el leñador se regresó a su casa. En la noche, un leñador, su esposa y su comadre empezaron a rezar. De repente, afuera de la casa, el perro empezó a ladrar. El esposo salió con un machete y una honda para inspeccionar el lugar. De repente, se escuchó un silbido aterrador que se acercaba lentamente. El leñador lanzó una piedra con su honda y le dio en el ojo a la mujer. Esta lanzó un agudo grito, se convirtió en ave y salió volando a toda velocidad. Ahí se dio cuenta de que se trataba de una chorca. Al día siguiente, el hombre salió temprano a buscar leña. Estaba tan contento que se dirigió a la casa de la mujer a darle un poco de madera en agradecimiento por el vaso de agua. Cuando llegó a la casa, el perro empezó a arañar desesperadamente la puerta. Al entrar, el perro corrió y le mordió una pierna, la cual se cayó. El hombre se sorprendió al ver que la mujer era una chorca, y más se sorprendió al ver que se veía más anciana y que tenía un ojo herido. Entonces comprendió que esa mujer era la que había intentado devorar a su hijo la noche anterior. Sin pensarlo, sacó su machete y le cortó la cabeza, la cual metió en un costal. Inmediatamente se dirigió a la iglesia para pedir auxilio. El sacerdote afortunadamente había llegado. Cuando el leñador le mostró el costal, los dos se sorprendieron al ver que la cabeza humana se había transformado en la de un monstruo. El párroco le echó agua bendita y la enterró en un lugar secreto. Mientras tanto, los pobladores quemaron la casa de la mujer al enterarse de su verdadera identidad.
¿Y tú, conoces alguna otra leyenda de Michoacán? Los invito a visitar mi canal llamado La Choza Paranormal, donde narro diversas historias de terror de diversos temas. Den un vistazo y si el contenido es de su agrado, son bienvenidos suscribiéndose. Gracias por su atención.